Me da mucho gusto llegar hasta donde usted nos puede ver. Mi nombre es Álvaro Matehuala. Soy, por la bendición de Dios, director de intercesión del Ministerio de Luz de Vida Internacional, pero también tengo la bendición de dirigir la casa de oración Christian International House of Prayer, la casa de oración aquí en la ciudad de Colleyville. Y como añadidura, Dios me permite pastorear una iglesia llamada Restauración Cristiana aquí en el Metroplex de Dallas y Fort Worth. Quiero compartir con ustedes una información que espero les sea útil debido a lo que el mundo entero está experimentando con esta llamada pandemia coronavirus. Un reciente dato que encontré allá en Australia, un rabino dijo que este pequeñísimo coronavirus de 125 nanómetros ha puesto al mundo en un caos. Por darle una idea, un nanómetro es la medida de longitud que equivale a la 1.000.000ª parte del metro. Así de pequeño es este coronavirus en cuanto a tamaño. Sin embargo, ha creado un caos y nos ha puesto en medio de una emergencia sin precedentes de proporciones bíblicas, y personalmente me llama la atención que precisamente este caos se activa de manera globalizada en el mes de marzo pasado. Si me permite, quiero hacer un pequeño análisis con usted porque como pastor la Biblia me enseña que yo tengo que pararme en el camino y preguntad cuál sea el mejor camino. Dice la Escritura, y hallaréis descanso para vuestra alma. Al detenerme, yo miro en el calendario hacia atrás. Hay mucha historia en todo esto de las pandemias. Hay expertos que tienen información muy certera, muy precisa. Yo quiero apelar a compartir con ustedes lo que me ha llamado personalmente la atención acerca de cómo es que llega y este problema se hace global en el mes de marzo del 2020. Yo voy a recordar algunas fechas de algo que ha estado sucediendo y que desde mi perspectiva es algo que me ayuda a visualizar con más claridad dónde estamos parados. Por ejemplo, allá el 6 de diciembre del año 2017, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, declaró a Jerusalén como la capital del Estado israelita. Esto causó y sigue causando polémica a nivel internacional. Luego, 5 meses después, el 14 de mayo del 2018, Estados Unidos inauguró oficialmente el funcionamiento de su embajada en Jerusalén, allá en donde en esa misma fecha Ben Gurión proclamó al Estado judío con la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas, allá en el 14 de mayo, un 14 de mayo, pero del año de 1948. ¿Coincidencia? Un año después, el 25 de junio del 2019, Jared Kushner, yerno del presidente actual de los Estados Unidos, presentó en Abu Dhabi su propuesta del plan de paz y prosperidad ante la representación de importantes inversionistas árabes y de otros países, proponiendo un paquete de $50,000 millones para la estructuración del Estado palestino. Cabe decir que el gobierno de los Estados Unidos nos da acceso a ese documento que contiene 181 páginas. Ahora bien, ese mismo año, el 12 de septiembre del 2019, el Papa Francisco anunció en su encíclica una convocatoria que tendrá lugar en el Vaticano
Roma el 14 de mayo de este año 2020. Estamos a poco menos de 2 meses. Y él está invitando a todos los líderes del mundo, políticos, dignatarios, empresarios, deportistas destacados y gente del espectáculo con influencia internacional, entre otros, a que firmen un pacto mundial para reeducar a los jóvenes en cómo tener cuidado del planeta. Ahorita el planeta está siendo sacudido por algo microscópico. El curso de todo esto culmina con una noticia que fue publicada el 17 de noviembre del año 2019, el año pasado, en donde se anunció el primer caso del coronavirus en Wuhan, China, virus que está alterando la forma de socializar en todo el planeta y que ha tomado tristemente la vida de mucha gente. Ahí no para. El 28 de enero del 2020 se pronunció y se anunció oficialmente en la Casa Blanca el Tratado de Paz, Prosperidad y Seguridad. Esto, escuche, fue bienvenido por Israel y otras naciones, pero rechazado por las fracciones palestinas. Poco después de este anuncio, en este mes de marzo pasado, por declaración de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se consideró al coronavirus como una pandemia, y esto activó que oficialmente se diera el cierre de fronteras en naciones tales como Italia, Francia, Alemania, Israel, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Paraguay, Argentina. Y en esa fecha de marzo todos los viajeros de Estados Unidos procedentes de Europa quedaron vetados. También se anunció el cierre de escuelas, lugares públicos, templos, restaurantes, bares, para contener el problema que estamos viendo. Esto nunca se había visto a esta escala, al menos desde que yo tengo conciencia. Y por otras cosas que estamos viendo, esto puede crear una recesión financiera a una alta escala que no hemos visto antes. También, simultáneamente durante el mes de marzo, oficialmente existió presión entre Rusia y los Emiratos Árabes por el petróleo y el coronavirus. La enorme pregunta es, ¿qué hacemos ante semejante desafío? Para poder responder, yo necesito saber a qué grupo pertenezco, y me refiero a que la Biblia nos muestra claramente que la actual sociedad se compone de cuando menos 3 grupos, a quienes se identifica como los gentiles, los hebreos y la iglesia, y enfatiza que cada uno de estos grupos ha contado con un ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal tiene mucho que ver en todo esto desde la perspectiva de intercesión, de la perspectiva de pararse a favor de un pueblo, desde la perspectiva de ir delante de Dios en humildad, humillándonos delante del Señor para decirle: Señor, por favor, ten misericordia. Allá entendemos en las Escrituras que desde el tiempo de Adán y Eva hasta Abraham había solamente gentiles. Y al final de ese periodo apareció Melquisedec, un sacerdote de Dios, un hombre que tenía la asignación de ser un sacerdote. Dice la Biblia que él era un sacerdote de Dios. La palabra Melquisedec significa rey de justicia. Y ese hombre vino al encuentro de un hombre llamado Abraham. Para los que han leído la historia, Abraham es un patriarca, el primero de los patriarcas que sale de entre un mundo gentil para recibir las promesas de Dios, para recibir el regalo de Dios, para traer al mundo el conocimiento de lo alto. Pero en ese momento Abraham venía de una guerra contra Kedorlaomer,
Él había salido a pelear a favor para defender a su familia. Cuando regresa de la guerra, este sacerdote del Dios Altísimo, dice la Biblia ya en el libro del Génesis, que vino al encuentro de Abraham y le ofreció dos cosas: pan y vino, dos instrumentos de paz. Este sacerdote, ungido por Dios, vino a ministrar paz. Una de las funciones que tienen los sacerdotes es esa, precisamente ministrar paz al pueblo, paz a los que están en necesidad. Después vemos el segundo grupo, desde Abraham hasta Jesucristo. Viene un grupo que a través de Aarón se establece un sacerdocio que llamamos o conocemos en la Biblia como el sacerdocio arónico. Ahí se establecieron sacerdotes. Durante todo ese periodo de tiempo hubo hombres calificados, entrenados por Dios, empoderados por Dios para poder enfrentar cualquier circunstancia que le quitara al pueblo su paz. Allá en el libro de Levítico capítulo número 8, la Biblia nos enseña que los sacerdotes tenían, entre otras asignaciones, examinar cuando había una plaga y poder discernir qué hacer con eso para que tratasen la plaga en la forma que debería de tratarla, pero al pueblo dejarlo seguir avanzando y no detenerse. El pueblo seguía trabajando, seguía cumpliendo sus funciones, siempre y cuando pasara por el filtro de los sacerdotes qué hacer con semejante plaga. El tercer grupo, llamado la iglesia, dice la Escritura que tiene un sumo sacerdote. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y subió al cielo. Y cuando subió, se le sentó a la diestra del Padre en las alturas, pero también se le dio el título de ser sumo sacerdote. El sacerdocio que había funcionado desde Abraham hasta Jesús termina de alguna manera y se levanta un sacerdocio nuevo que ahora es a través de Jesús como el sumo sacerdote. Y él, dicen las Escrituras, allá en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9, le llama a la iglesia sacerdocio santo y le llama también real sacerdocio. Allá en Apocalipsis encontramos una declaración dada por Jesús a Juan, allá en la isla de Patmos, cuando le dice que nosotros ahora somos llamados reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Yo pregunto, en medio de esta situación tan compleja que está viviendo la humanidad, pregunto, ¿qué hacían los sacerdotes ante desafíos tan grandes como los que estamos teniendo? La Biblia nos dice que ellos examinaban la plaga, pero también intercedían. Dios estableció el ministerio arónico y les dio leyes, ordenanzas, mandamientos. Allá en el libro de Levítico observamos que a ellos les correspondía examinar las plagas y guiar a las personas en medio de una circunstancia compleja. Ahora bien, nosotros, la iglesia, fuimos llamados, según las Escrituras, lo que le leí, sacerdocio santo, real sacerdocio, y parte de lo que tenemos que hacer es examinar e interceder por lo que está sucediendo para educar a la gente sobre cómo debemos de actuar. Doy gracias a Dios por las autoridades que están educando a la gente. Le están mostrando a la gente lo que tiene que hacer para parar semejante plaga. Ha habido plagas, si nos vamos hacia atrás, la plaga del ébola, la plaga del MERS, la gripe porcina, la plaga del SARS, la gripe de Hong Kong, la gripe asiática, el SIDA, la fiebre amarilla, la gripe rusa, la gripe española, la cólera. Ha habido grandes pestes por muchos años, pero esta tiene una complejidad diferente a las otras que mencioné. Hablando de los sacerdotes de cada grupo,
Ellos fueron establecidos con asignaciones específicas. En el caso de Melquisedec, él vino como rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo para ofrecer pan y vino, símbolos de paz, a un hombre que venía con sus manos llenas de sangre por haber ido a la guerra para defender a su familia. Bajo el segundo grupo, los judíos, los sacerdotes tenían funciones específicas, eran llamados por Dios, vestidos, ungidos, para pararse delante de Dios a favor del pueblo, y eran los encargados, entre otras cosas, de encender las lámparas de la menorá en el templo. Déjeme decirle que para eso ellos procesaban el aceite de olivo y la primera gota del extracto de las olivas puras lo usaban para encender las lámparas de la menorá que se encontraba en el lugar santo. Eso me llama la atención en el siguiente contexto. Nosotros, la iglesia, hemos sido llamados, y Jesús nos llama luz del mundo y sal de la tierra. Déjeme decirle, nosotros somos llamados para traer luz, pero la luz no puede activarse a menos de que haya aceite en nuestras manos. Y si no hay aceite en nuestras manos, y si no hay fuego en nuestras manos, la luz no va a activarse y no va a poder haber luz en medio de la oscuridad. El tercer grupo, la iglesia, Jesucristo, si usted recuerda, antes de ir al Calvario, en lo que se conoce como la cena de la Pascua, en la última y gran cena que el Señor vive con sus discípulos, Él les ofrece pan y vino. Y después de eso, subió a los cielos y establece entonces ahora sacerdotes santos, reales. Nosotros, la iglesia, tenemos que tomar lo que nos fue dado y asumir las funciones del sacerdocio. Hoy más que nunca la iglesia está siendo convocada por Dios, convocada por el Espíritu Santo, para asumir nuestra asignación que Él nos dio como sacerdocios reales, como sacerdocio santo. Para esto tenemos que pasar por el filtro del Espíritu Santo para hacer lo que dice el profeta Daniel: limpiados, emblanquecidos y purificados. Si entramos a la cámara secreta de Dios, Él nos limpiará, nos emblanquecerá y nos santificará, purificándonos para que ejerzamos el sacerdocio que Dios nos ha dado. Dios, si usted mira el procedimiento que había con el sacerdocio arónico, ellos eran primeramente llamados por Dios, y luego eran lavados, y luego eran vestidos, y luego eran ungidos. Eso lo encuentra usted en Levítico capítulo número 8. Y sus funciones eran ofrecer ofrendas, interceder, encender las lámparas de la menorá, y solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, y si no estaba preparado, moría. Nosotros fuimos llamados, al igual que el sacerdocio de Aarón, fuimos lavados con la sangre del Cordero y ungidos por el Espíritu Santo, y somos considerados la luz del mundo. Yo tengo una pregunta: ¿qué sigue para los próximos meses? Déjeme decirle que yo encuentro cuando menos 9 cosas que desde mi perspectiva van a continuar. Número 1, las comunidades internacionales que entren en pánico a causa de este coronavirus causarán un impacto económico que afectará primeramente a los más pobres, que no tendrán oportunidad de salir adelante con lo más básico. Si sus gobiernos se organizan de manera pensando en el pobre, van a sacar adelante a sus comunidades, pero si los olvidan, van a sufrir mucho las comunidades más pobres en el planeta. 2, si se presenta la falta de insumos en el mercado, creará mayor estrés y angustia entre la gente,
y algunas naciones posiblemente pueda haber anarquía. 3. Un cambio en la cultura del consumismo que en cierta manera ayudará a algunos y afectará a otros. Hay cambio de prioridades ya. 4. La forma de economía en países con un turismo elevado sufrirá y habrá despidos masivos, dejando a muchos con desempleo. Ya está sucediendo actualmente en el mundo. 5. Los costos de una nueva cultura de higiene van a subir. 6. Muchos científicos coinciden en que esta pandemia puede terminar, aunque no estamos seguros cómo va a terminar. Dicen que Israel tiene una vacuna que están probando y la van a poner en las manos del mercado en breve. 7. Va a haber más cumplimiento profético. 8. Mucha gente se levantará en fe buscando a Dios. Y 9. Personalmente, yo estoy viendo que todo este panorama está orquestando el que la gente tenga una mentalidad global para caminar con lo que han estado marcando como el nuevo orden mundial. ¿Qué debemos hacer? Número 1, acatar las decisiones federales para que podamos estar caminando de acuerdo en grupos pequeños para que lo que llamamos iglesia no colapse. Número 2, aplicar sin vacilación todos los métodos de higiene. Número 3, espiritualmente pedirle perdón al Señor porque hemos desafiado su palabra. Hemos desobedecido las leyes sanitarias y las leyes sobre lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Número 4, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él y venir al encuentro de su hermosa presencia. Amós 4:12 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. 5, seguir el ejemplo de Noé. No era un varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice allá Génesis 6:9. Caminemos con Dios. Número 6, seguir el ejemplo de Zacarías y Elizabeth. Dice Lucas 1:6, ambos eran irreprensibles. Es tiempo de cambiar nuestra forma de ser y buscar ser irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Número 7, seguir el ejemplo de Cristo. Predicar a toda criatura el mensaje poderoso de la salvación. Obedecer la palabra y vivir una vida conforme a la guía y la llenura del Espíritu Santo para los últimos tiempos. Y si es necesario, ir a orar por enfermos y echar mano de la promesa que dice en Marcos capítulo 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 8. Como cuerpo de Cristo, buscar y establecer nuevas estrategias de crecimiento numérico y espiritual. Habiendo dicho esto, le tengo buenas noticias, hay promesas divinas. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en su versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Termino diciendo, Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios de Jacob y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesús, pedimos humildemente que guíes a todos los que tienen autoridad en cada nación para tomar las mejores decisiones para ayudar a sus comunidades afectadas por este coronavirus. Oramos para que les dé a los científicos de todo el mundo la respuesta para controlar efectivamente esta pandemia, y rogamos que protejas a todo el equipo de médicos y enfermeras en los hospitales que se enfrentan a este virus de manera frontal. Oramos para que todos los que te sirven lo hagan bajo la poderosa unción del Espíritu Santo, y pedimos que les des instrucciones a tu pueblo sobre cómo superar este tiempo de prueba con la actitud correcta. Oramos para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, proteja nuestros corazones y nuestras mentes a través de Cristo Jesús, conforme a Filipenses capítulo 4, versículo 7. Finalmente, y acerca de todo lo que vemos, Jesús dijo alguna vez en el Evangelio según San Lucas capítulo 21, allá en el versículo 25, dijo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia,
de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo el Señor, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Yo los bendigo. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y que venga el que tiene sed. Dios nos dé la fortaleza, nos dé la unción, nos dé la humildad para humillarnos delante de Él. Es tiempo para recibir a Cristo en el corazón. No permita que su corazón se endurezca en medio de todo lo que está pasando. Es tiempo para que usted le diga, Señor, yo reconozco que estamos cosechando lo que sembramos. La humanidad está cosechando lo que sembró, pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones. Dígale, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hace eso usted, no importa cuán problema puede haber, cuán grande puede ser la pandemia, su nombre está escrito en el libro de la vida. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén.